Tengan buenas tardes. Hola, jóvenes. Tengan buenas tardes. Es un gusto para mí estar nuevamente reunido con ustedes. Sean bienvenidos a esta reunión. Este día tenemos fecha lunes 3 de mayo, perdón. Hoy tenemos lunes 3 de mayo del año 2021. Mi nombre es Mario Martínez. Soy el profesor de comercial y este día quiero que trabajemos en las materias de la especialidad. En esta oportunidad quiero que hagamos referencia a contabilidad 1 y quiero que platiquemos acerca del último tema que hemos estado trabajando y quiero hacer este día, como dicen, una pausa. Sí, quiero hacer una pausa en cuanto al último tema que hemos venido trabajando. Una pausa en el sentido de que por hoy no quiero que sigamos avanzando, sino que por hoy quiero que hagamos una pausa y nos detengamos un momento a hacer una reflexión sobre este tema que hemos venido trabajando. Hacer una retroalimentación. Sí, la verdad que me interesa mucho saber y conocer las opiniones y las impresiones de cada uno de ustedes, en el sentido de que el tema que estamos trabajando lo están comprendiendo, lo están asimilando, ¿verdad? Porque como yo les decía en alguna ocasión, en la medida que vayamos avanzando en los procesos contables, el grado de complejidad va a ir aumentando, ¿sí? Y por eso mismo es necesario que nosotros tengamos bien claro y definido, ¿verdad?, lo que estamos haciendo, para que nos podamos desenvolver exitosamente. Yo sé que el tema que estamos viendo ahorita se llama los comprobantes diarios. Hemos trabajado el balance anteriormente, el estado de resultados, la mecánica de la partida doble, la cuenta, el catálogo de cuentas, la ecuación contable, ¿sí? Solo imagínense todo lo que ya trabajamos. Ya trabajamos la cuenta, el catálogo de cuentas, la ecuación contable, el balance, el estado de resultados, la mecánica de la partida doble. Y ahora estamos entrando a un tema que se llama los comprobantes diarios. ¿Sí? Y todos esos temas que hemos venido trabajando no son independientes el uno del otro, sino que todos están relacionados entre sí, porque son diferentes procesos contables que llegado un momento se relacionan entre ellos, se alimentan, se complementan. Entonces es necesario que nosotros cada día nos vayamos empapando cada día más. Y quiero detenerme ahorita porque yo entiendo que el tema de los comprobantes diarios no es un tema fácil.
pero tampoco difícil e imposible de entender y comprender. Como todo tema tiene su grado de dificultad, pero ese grado de dificultad no es imposible de superarlo. Claro que sí se puede, pero requiere que pongamos de nuestra parte. Sí, como en alguna ocasión yo les he comentado, esta especialidad, como cualquier otra, requiere que uno sea autodidacta, en el sentido que no me quede únicamente con lo que recibí en la clase, sino que también yo ponga de mi parte y tenga esa iniciativa propia para seguir investigando, seguir conociendo un poco más, seguirme culturizando contable y administrativamente hablando, enriqueciéndome cada día más de las temáticas que vayamos trabajando, auxiliándome en todas las herramientas tecnológicas que tengo a mi alcance. Este tema de los comprobantes diarios es la primera vez que ustedes lo ven y yo entiendo que tengan dificultad para comprenderlo o para agarrar la idea, ¿verdad? Como me decía un compañero de ustedes. Pero por mi parte y por parte de la institución se están haciendo las gestiones necesarias para brindarles, para dotarlos a ustedes de mejores herramientas y espacios que ayuden a mejorar el proceso de aprendizaje de estos temas contables y administrativos que tienen que ver con su especialidad. Pero yo considero, estimados estudiantes, que ustedes también tienen que poner de su parte y hacer la parte que a usted le corresponde. Sí, no tener un papel pasivo dentro de toda esta historia que se está desarrollando, sino que tener un papel activo, participativo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el deber suyo es, como yo se lo he mencionado en alguna ocasión, leer, estudiar, repasar, hacer las tareas, presentarlas, porque todo eso le va a ayudar a aprender, a conocer un poquito más. ¿Sí? Porque en vano sería el esfuerzo que los demás hagan si usted no hace la parte que le corresponde. Yo le comentaba en una ocasión, usted tiene que leer para poder entender la naturaleza, el comportamiento de las cuentas, en qué casos usted las va a cargar, en qué casos las va a abonar. Usted tiene que ir leyendo. Usted tiene las herramientas, tiene un catálogo de cuentas, tiene un manual de aplicaciones. Mire, a la hora de trabajar este tema de los comprobantes diarios, los problemas más frecuentes que el estudiante enfrenta es que a la hora de hacer las partidas, a la hora de hacer los comprobantes diarios, no sé qué cuentas voy a usar. No sé qué cuentas voy a usar. ¿Sí? Entonces, eso tiene una solución. Yo se lo comenté la vez pasada y con gusto se lo comento nuevamente. Y espero que usted lo haga si no lo ha estado haciendo. Para saber qué cuentas voy a utilizar, usted lo primero que tiene que hacer es comenzar a analizar la operación comercial que va a registrar contablemente. Y en la medida que usted comienza a analizar la operación comercial que va a registrar contablemente, créame por Dios,
que solitas van a ir apareciendo las cuentas, por lógica, en la medida, claro, que usted haga el análisis de la operación comercial que va a registrar contablemente. Pero eso implica un trabajo y un esfuerzo de parte suyo. Comenzar, míreme, a pensar, a analizar, a razonar, a desarrollar esa capacidad crítica que usted tiene. Y por increíble que parezca, muchas veces al estudiante le da pereza, no le gusta, no quiere ponerse ni siquiera a pensar, a razonar un poquito. Hay que despertar y comenzar a desarrollar toda esa capacidad de análisis que usted tiene, porque es la única solución. Porque las cuentas no le van a aparecer de la nada por arte de magia. Tiene que usted comenzar a razonar, a pensar, a utilizar su juicio, analizar la operación comercial que va a registrar contablemente. Y en esa medida, las cuentas van a ir apareciendo, las va a ir identificando. Luego, vaya, le voy a poner un ejemplo sobre lo que estoy hablando. Imagínese que yo, solo por ponerle un ejemplo, imagínese que yo estuviera registrando contablemente una operación comercial que diga compra de mercadería al contado, ¿sí? Entonces, vaya, comencemos a analizar la operación. Cada vez que yo compro mercadería, en automático, la cuenta que voy a ocupar, ¿cuál es? Cada vez que yo compro mercadería que va a llegar al inventario, porque después la voy a vender, en automático hay cuentas que siempre va a utilizar. Y créame lo que le digo, eso está escrito en piedra y no va a cambiar nunca. Cada vez que usted compras, ¿sí? Y crédito fiscal, ¿verdad? Y como la operación decía, compramos mercadería y el pago lo realizamos al contado, entonces la otra cuenta que va a utilizar es efectivo y equivalentes. ¿Sí? ¿Por qué va a utilizar efectivo y equivalentes? Bueno, porque usted va a pagar la mercadería en efectivo, al contado. Entonces, por esa razón, usted va a hacer un desembolso de dinero. Y por esa razón, la cuenta de efectivo y equivalentes va a ser abonada, porque es una cuenta de activo. Y las cuentas de activo aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Y aquí la cuenta va a tener una disminución por la salida de dinero que va a tener la empresa para pagar. La cuenta de compras usted la va a cargar, ¿sí? Para dejar registro y evidencia de que como yo he comprado producto, el producto ha entrado a las bodegas de la empresa, ¿sí? Y obviamente en la cuenta de compras va a estar reflejado el valor bruto del producto. Pero usted debe de tener en cuenta de que cada vez que yo compro producto y cada vez que yo vendo, interviene el tema del IVA, el pago del impuesto. Cada vez que yo compro productos, yo pago el IVA. Cada vez que yo vendo un producto,
Yo el IVA se lo traslado al cliente y él lo termina pagando. Solamente se lo cargo. Acuérdese, cada vez que hay una operación de compra y venta, no solamente de productos, sino que también de servicios, ahí está implícito que usted va a usar la cuenta del IVA. Porque uno siempre paga IVA cada vez que compra y cada vez. Entonces, también tiene que cargar la cuenta del crédito fiscal. IVA, crédito fiscal, porque esta es la parte proporcional del impuesto de cada uno de los productos que acaban de entrar. Entonces, si usted se fija, aquí nosotros acabamos de hacer un análisis de la operación, sencillito. Y en esa medida vamos identificando las cuentas que vamos a ocupar. Ahora, otro problema común que tienen los estudiantes a la hora de hacer los comprobantes diarios es no saber si la voy a cargar o la voy a abonar. Pero vamos a lo mismo. ¿Cómo puedo hacer yo para saber si una cuenta la voy a cargar o una cuenta la voy a abonar? Usted lo que tiene que saber, lo que tiene que manejar, lo que tiene que dominar es, fíjese bien, el comportamiento de las cuentas, la naturaleza de las cuentas. Usted ya tiene la lista de cuentas, ¿sí? Fíjese bien, usted ya analizó la operación comercial que iba a registrar contablemente. Y por eso es que ya identificó las cuentas, ¿sí? Porque fíjese que este es un consejo que le voy a dar. A la hora de elaborar los comprobantes diarios, usted primero haga una lista de las cuentas que va a ocupar, ¿sí? A la hora de que usted haga los comprobantes diarios, usted primero haga una lista de las cuentas que va a ocupar. Para identificar las cuentas que va a ocupar, tiene que hacer el análisis de la operación comercial que va a registrar contablemente. Y en esa medida va a ir encontrando, identificando las cuentas que va a ocupar. Ese es el primer paso. Luego usted, el siguiente paso es, como ya tengo identificadas las cuentas, ¿sí? Tengo que identificar cuáles van a ir cargadas y cuáles van a ir abonadas. Y recuerde que a la hora de hacer un comprobante diario, usted primero debe de registrar, debe de poner las cuentas que se van a cargar y luego las cuentas que se van a abonar, en ese orden. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, ¿cómo hago yo para saber qué cuentas voy a cargar y qué cuentas voy a abonar? Ya tengo identificadas las cuentas que voy a usar. Ahora, ¿cómo hago para saber cuáles se van a cargar y cuáles se van a abonar? Bueno, en ese caso, para saber esa respuesta, usted lo que tiene que hacer es manejar el comportamiento de las cuentas, la naturaleza de las cuentas, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer, manejar y dominar el comportamiento y la naturaleza de las cuentas. En qué casos se van a cargar y en qué casos se van a abonar según los aumentos y disminuciones que tengan. ¿Sabe? Eso del manejo de las cuentas, manejar el comportamiento, y naturaleza de las cuentas. ¿Saben qué tema lo vimos? Cuando estuvimos viendo el tema de la mecánica de la partida doble. Ahí lo vimos. ¿Sí? Ahí está el video en el canal de YouTube. Lo puede ir a ver si gusta. Cuando vimos el tema de la mecánica de la partida doble, ahí estudiamos, ¿verdad? El manejo de las cuentas,
el comportamiento de las cuentas, la naturaleza de las cuentas, en qué casos la voy a cargar, en qué casos la voy a abonar, dependiendo de los aumentos y de las disminuciones que tienen cada una de ellas. Y de igual manera, en el manual de aplicaciones, ahí está también escrito, pero tiene que ir a leer. Como le digo, aquí tiene que usted practicar bastante la lectura y ponerse a pensar un poquito el análisis, porque si no le gustan estas dos cositas y no las está haciendo, pues lastimosamente se le va a complicar el proceso contable. ¿Sí? A la par del catálogo está el manual de aplicaciones y ahí está por escrito para cada cuenta en qué caso se va a cargar y en qué caso se va a abonar. Yo me recuerdo que cuando ahí decíamos, permítanme, voy a sacar mi librito, por aquí lo tengo. Vamos a ver, contabilidad 1. Cuando ahí estábamos hablando, el tema de la mecánica de la partida doble, allí hablábamos, ¿verdad? Solo fíjese, ¿en qué casos voy a cargar? ¿En qué casos voy a abonar una cuenta? Allí hablábamos acerca de ese tema, solamente para ponerle un ejemplo. Usted ya identificó qué cuentas va a utilizar para registrar contablemente la operación comercial que acaba de registrar, que acaba de realizar la empresa. Ahora usted tiene que identificar si esa cuenta la va a cargar o la va a abonar. Entonces usted aquí lo que tiene que hacer es identificar cada cuenta. Si es cuenta del activo, si es cuenta del pasivo, si es cuenta de capital, si es cuenta de resultado o egreso, o es cuenta de resultado o ingreso. ¿Sí? Fíjese bien el paso a paso que tiene que ir usted realizando para poder realizar exitosamente, como dice aquí, los comprobantes diarios. Si usted se fija, para poder usted realizar los comprobantes diarios, usted aquí está poniendo en práctica muchos conocimientos de temas anteriores. Por eso que yo le decía que en contabilidad nada está separado o divorciado el uno del otro. Llega un momento en el cual todos convergen en un mismo proceso, se alimentan y complementan entre sí. Y recuerde algo, nos hemos detenido ahorita de ver un tema nuevo y estamos haciendo una pausa, un refuerzo, una retroalimentación de ideas generales, conceptos básicos, fundamentales que debe de manejar para que se les ha dificultado un poquito la comprensión de este tema, ¿verdad? Pero como les decía anteriormente, los esfuerzos que haga el profesor, los esfuerzos que haga la institución educativa, tienen que ir acompañados también de los esfuerzos que el estudiante debe de hacer, que usted haga la parte que le corresponde también. Entonces, a la hora de hacer un comprobante diario, usted lo primero que tiene que hacer es identificar las cuentas que va a utilizar. Nosotros ya la hicimos aquí, miren. Ya identificamos las cuentas que vamos a ocupar. Aquí están, ¿ve? ¿Y cómo identificamos las cuentas que vamos a ocupar? Ah, bueno. Lo que pasa es que aquí nosotros lo que hicimos fue
un análisis de la operación comercial que se va a contabilizar, ¿sí? Y en la medida se vaya realizando ese análisis, las cuentas se van a ir identificando, van a ir apareciendo, las vamos a ir encontrando, ¿ya? Luego, recuerde que a la hora de tener ya las cuentas identificadas, usted en el formato del libro diario, en el formato del comprobante diario, usted primero registrará las cuentas, ¿sí?, que se cargan, y luego las cuentas que se abonan, ¿verdad? Ahora bien, luego de que usted ya identificó las cuentas que va a utilizar, el siguiente problema que normalmente suele tener un estudiante es saber si la cuenta la voy a cargar o la voy a abonar. ¿Sí? Entonces, para saber si una cuenta la voy a cargar o la voy a abonar, yo le comentaba que acá usted lo que tiene que saber manejar es todo lo relacionado al comportamiento de las cuentas, ¿sí? A la naturaleza de las cuentas. Y todo esto nosotros lo vimos cuando trabajamos el tema de la mecánica de la partida doble, ¿verdad? Esto es básico. Voy a cargar, abonar la naturaleza de las cuentas. Y esto nosotros lo vimos en el tema conocido como la mecánica de la partida doble. Ahora bien, cuando vimos la mecánica de la partida doble, nosotros decíamos y estudiábamos el comportamiento de las cuentas, la naturaleza de las cuentas, ¿sí? Y allí veíamos que cada una de las cuentas del catálogo tienen un comportamiento diferente. Las cuentas del activo tienen un comportamiento diferente, las cuentas del pasivo, las cuentas del capital, las cuentas de resultado o egreso y las cuentas de resultado o egreso. Por ejemplo, las cuentas del activo, decíamos, no sé si usted se recuerda, pero ahí decíamos que en el caso de las cuentas del activo, aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Entonces quiere decir que una cuenta del activo, cada vez que tenga un aumento, usted la va a cargar en la columna del debe. Y una cuenta del activo, cada vez que tenga una disminución, usted la va a abonar en el haber. Luego teníamos las cuentas del pasivo. Y en el caso de las cuentas del pasivo, decíamos que el comportamiento y naturaleza de estas cuentas es que disminuyen en el debe
y aumentan en el haber. Eso significa que una cuenta de pasivo, cada vez que tenga una disminución, usted la va a cargar en el debe. Y una cuenta de pasivo, cada vez que tenga un aumento, usted la va a abonar en el haber. Luego teníamos las cuentas de capital. En las cuentas de capital, ¿sí? Cuando usted trabaje con una cuenta de capital, tiene que saber que las cuentas de capital funcionan igual que una cuenta de pasivo. En el disminuyen en el debe y aumentan en el haber. Entonces quiere decir que cuando usted esté trabajando con una cuenta de capital, si esa cuenta de capital ha disminuido, usted la va a cargar en el debe. Y si esa cuenta de capital ha aumentado, usted la va a abonar en el haber. Y en el caso de las cuentas de resultado de egreso, ¿verdad? Ahí decíamos que las cuentas de resultado de egreso, usted las va a cargar cada vez que tengan un aumento en el debe, ¿sí? ¿Sí? Las cuentas de resultado o de egreso trabajan de esa manera. Cada vez que tengan un aumento, usted las va a cargar en el debe. ¿Sí? Y durante todo el periodo contable, las va a estar cargando siempre en el debe. Y únicamente las va a abonar hasta que sea para efectos de liquidación de cuenta. ¿Ok? En el caso de las cuentas de resultado o ingreso, ¿verdad? Debe tomar en cuenta que estas cuentas, a ver, ¿sí? Eso quiere decir que las cuentas de resultado o ingreso, cada vez que aumenten, usted las va a abonar en el haber. Y las cargará hasta que ya estemos a final de mes o al final del año o de cualquier otro periodo contable haciendo la liquidación de cuentas. Entonces, como se puede dar cuenta, estas cositas que yo le acabo de mencionar son a lo que yo me refería o se conoce como comportamiento de las cuentas, naturaleza de las cuentas, en qué caso se van a cargar o abonar dependiendo de los aumentos o disminuciones que tengan las cuentas. En el tema de la mecánica de la partida doble, allí se habló de esto que lo acabo de mencionar, referente al comportamiento y naturaleza de las cuentas. Y esto que lo acabo de mencionar es lo que usted tiene que conocer y manejar para identificar
¿Cuáles son las cuentas que va a cargar o abonar de las que esté utilizando para hacer el registro contable? Y ahí sí lo siento mucho, pero usted tiene que ir a leer, tiene que ir a estudiar y repasar y aprenderse estos criterios contables para que pueda realizar las operaciones. Porque tampoco puede esperar que todo le caiga por arte de magia del cielo. ¿Sí? Usted tiene que poner de su parte, tiene que leer, estudiar, repasar y analizar, ponerse a pensar, a quebrarse la cabeza, analizando la operación, las cuentas. ¿Sí? Entonces, según lo que acabamos de estar hablando, como ya tengo claro el comportamiento y la naturaleza de las cuentas, en qué casos se van a cargar o abonar según los aumentos y disminuciones que tienen las cuentas, entonces yo las cuentas que voy a ocupar para hacer el registro contable, lo que tengo que hacer es identificar si son de activo, de pasivo, de capital, de resultado o egreso o de resultado o ingreso, para saber, ¿verdad?, en qué caso se van a cargar o se van a abonar. Sí, por ejemplo, efectivo y equivalentes es una cuenta del activo. Y ojo, que aquí usted está poniendo en práctica todo lo que estudiamos cuando vimos el tema de la clasificación de las cuentas, del activo, pasivo, capital y de resultado. Aquí lo estamos poniendo en práctica a la hora de hacer los comprobantes diarios. Y ese fue un tema que vimos hace varias semanas atrás. Entonces, es lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Todos los contenidos contables, hay un momento en el cual se fusionan entre sí para realizar un proceso contable, ¿verdad? Entonces, aquí usted tiene que saber identificar las cuentas, a qué clasificación pertenecen, si son de activo, pasivo o capital. Por ejemplo, aquí, efectivo y equivalentes, ya sabemos que es una cuenta de activo. Y aquí dice, mire, las cuentas del activo, cuenta de efectivo y equivalentes va a tener una disminución, porque de la empresa se va a sacar dinero para hacer un pago. Entonces, como va a tener una disminución, el registro se va a hacer en el haber. Quiere decir que esta cuenta va a ir abonada. Vaya. Luego, esta cuenta de resultado. ¿Sí? Aquí está, mire. Compras. Es una cuenta de resultado. Deudoras. Es una cuenta de resultado deudoras. Porque a la hora de que ustedes... ¿Sí? ¿De qué tipo?
de resultado o egreso o cuenta de resultado o ingreso. ¿Ah? ¿Es una cuenta de resultado que representa un egreso para la empresa o es una cuenta de resultado que representa un ingreso? ¿Sí? Es una cuenta de resultado que representa un egreso. Un egreso. ¿Sí? Compras es una cuenta, fíjese bien, aquí se lo estoy señalando, mire. Compras es una cuenta de resultado o egreso, de las que aumentan en el debe. Entonces, como aumentan en el debe, van a ir cargadas en el debe. ¿Por qué la cuenta de resultados? ¿Por qué la cuenta de compras es una cuenta de resultado o egreso? Porque usted, es verdad, está recibiendo producto, pero va a desembolsar dinero. Eso va a significar para la empresa un egreso en sus finanzas. Entonces, esta cuenta va a ir, mire, va a ir cargada, ¿sí? A través de ese cargo, usted está dejando evidencia de la entrada a la bodega de la empresa, ¿sí? Y la cuenta de compras es una cuenta de resultado o egreso, porque a cambio de este producto que está entrando en la empresa, la compañía va a tener que hacer un desembolso de dinero, que es un egreso en las finanzas. Luego tenemos la cuenta de IVA, crédito fiscal. La cuenta de IVA, esta cuenta, miren. IVA, crédito fiscal. Allí le va a aparecer la cuenta de IVA, crédito fiscal, con código 115. Y es una cuenta de activo. Y por lo tanto, ¿sí? Mire, como dice aquí, las cuentas del activo aumentan en el de crédito fiscal, ¿sí? Aquí la cuenta de IVA, crédito fiscal, está aumentando porque al adquirir yo nuevos productos, también está aumentando la parte proporcional del impuesto del IVA que yo después tengo que reportarle al Ministerio de Hacienda. Entonces, esta cuenta va a ir cargada. Y mire, ya identificamos cargadas y cuáles cuentas van a ir abonadas. ¿Qué era la dificultad? Aquí ha habido todo un razonamiento contable, ¿sí? Y esa es la parte que usted tiene que hacer y que no puede hacer nadie más por usted. Usted tiene que estar dispuesto a hacer esta parte, porque es la parte que le corresponde. Ya, nadie lo va a venir a hacer por usted. ¿Sí? Mire, ya identificamos
qué cuenta va a ir cargada y qué cuenta va a ir abonada. Ahora solamente asignémosle valores. ¿Qué falta aquí? Asignémosle valores. Imagínense que la compra de mercadería fue por $100. Vaya. Le asignamos, mire, $100. Luego, por esos $100 hay que pagar impuesto. Lo multiplicamos los $100 por el 13%. Y el desembolso total de efectivo y equivalentes que va a hacer la empresa va a ser de $113. Acuérdense que las cuentas cargadas van a ir registradas en la columna del debe y las cuentas abonadas van a ir en la columna del haber. A la hora de trabajar, tiene que tomarlo muy en cuenta. Recuérdese que la columna del parcial únicamente la va a registrar, la va a ocupar para registrar los valores de las subcuentas, ¿sí? Y que al final del registro contable, usted puede verificar si el registro contable está hecho correctamente. Y para verificar eso, tiene que ver si cuadra. Y para ver si cuadra un registro contable, usted tiene que sumar la columna del debe y la columna del haber. Y el total de ambas columnas tienen que haberle cuadrado. Es decir, si la sumatoria de la columna del debe le dio $300, la sumatoria de la columna del haber tiene que haberle dado también $300. ¿Sí? Entonces, si usted se fija aquí, hemos hecho 3 cosas solo para hacer un registro contable. Y este proceso se repite con todas las operaciones comerciales que hay que registrar. Por eso decíamos que muchas veces la contabilidad se vuelve monótona, automática, sistemática. Cada mes son las mismas operaciones que se registran contablemente. Aquí lo primero que usted tiene que hacer es identificar, resumiendo lo que hicimos, ¿verdad? Lo primero que usted tiene que hacer para elaborar un comprobante diario es identificar las cuentas que utilizará. Luego tiene usted, que ya identificó las cuentas que va a utilizar, usted tiene que manejar y aplicar el comportamiento de las cuentas. Para poder identificar en qué casos se van a cargar o abonar, dependiendo de los aumentos o disminuciones que las cuentas tengan, que es lo que hicimos aquí. Y luego, asignar valores a las cuentas, ¿verdad? Y ya tiene usted su registro contable listo. Bueno. Espero, por favor, que de verdad espero que esta jornada sea de utilidad para usted. Acuérdese de algo. Y yo le voy a pedir, por favor, que sea consciente y lo haga. Tenemos plataformas a través de las cuales nos estamos y podemos comunicarnos. Haga uso de ellas. ¿Sí?
cuando usted esté viendo la clase o haciendo los ejercicios, usted tenga a la mano su cuaderno, su libro, su lápiz, su calculadora. Y mire, todo lo que usted no vaya entendiendo, anótelo, anótelo, anótelo. ¿Sí? Usted puede retroceder el video de la clase cuantas veces quiera y necesite para volver a escuchar la explicación. Si aún así no entiende, anótelo, escríbalo y luego esas preguntas hágamelas llegar a mí. Yo con gusto se las voy a trabajar para desarrollárselas, aclarárselas favorablemente. Usted sabe cuáles son las plataformas que tenemos para comunicarnos. Haga uso de ellas, comuniquémonos. No tenga ningún tipo de pena, vergüenza. Escríbame, profesor, con relación a este tema hay un punto que no entiendo. Y escríbame ahí su pregunta y yo le voy a dar solución. ¿Verdad? Para eso estamos, para servirle. Pero usted no pregunta nada. Está el grupo de WhatsApp, está la plataforma de Santillana. Escríbame en la mensajería, ahí en la plataforma de Santillana, yo ahí le respondo. ¿Sí? Le puedo elaborar un video donde salgo explicándole, si quiere, la respuesta de la pregunta. ¿Verdad? Pero por favor, comuniquémonos. Sí, me llama la atención de que dice entonces, si hay dudas, hagámoslas, preguntas, hagámoslas llegar. La idea es ayudarles, sí, pero necesito que también ustedes pongan de su parte, ¿verdad? Nos quedamos hasta acá. Pase una feliz tarde. Bendiciones para todos.